Hola entusiastas de la tecnología y los negocios, soy César García y esto es Inoteca, donde exploramos tus opciones para hacer negocios con tecnología e industria 4.0. Como parte de nuestra serie Transporte 4.0, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas más relevantes para la industria del transporte: el control de combustible. Pero lo haremos desde una perspectiva sistémica, esto es, aplicando tecnología para identificar las causas y no tener que corregir los síntomas. Pero antes, pongámoslo en contexto. El combustible es el mayor y más volátil costo de todo el transporte. Las mejores prácticas establecen un promedio del 30% sobre el costo total. Sin embargo, pocas empresas logran mantener o mejorar esa marca. Y esto es grave porque el transporte es un negocio de márgenes y cualquier pequeña variación se exponencia por el número de unidades y se vuelve un problema difícil de controlar. Hay muchas historias de empresas, de buenas empresas, que desaparecieron por un ineficiente control del combustible a pesar de colocar sellos, válvulas, candados y otros procesos para tener este control, casi siempre enfocados en evitar la extracción. Pero ¿por qué es tan difícil resolver este tema? ¿Recuerdas aquella parábola donde había 3 ciegos que se acercaban a un elefante y cada uno identificaba algo distinto, una manguera, una mesa o una pared? Lo mismo pasa con el combustible. La causa del despilfarro es diferente, depende a quién le preguntes. ¿Por qué? Porque el tema del combustible es algo muy complejo. Hay 5 temas que debes de considerar para poderlo analizar. El primero de ellos es efectivamente el robo hormiga o el cambio de combustible bueno por malo. El segundo de ellos es la ineficiencia en el manejo. Tal vez el uso excesivo de arrancones, sobre revolucionar el motor, tiempo excesivo de ralentí, entre otros. El tercer tema es la deficiencia logística. El hecho de que se hagan malas rutas, no se actualicen, o rutas mal planeadas que tengan mucho de vacío y poco de lleno, hacen que los costos se disparen. El cuarto es la falta de mantenimiento. A veces no se cuenta con un mecanismo adecuado para alertar en qué momentos se deben practicar los servicios de mantenimiento preventivo, de manera que se acumulan y al final de cuentas tenemos mantenimientos correctivos mayores que finalmente son costos enormes. El quinto son factor externo y es el fraude que puede haber en las gasolineras, que las bombas tengan el famoso rastrillo o que se cambien los tickets buenos por otros o que el mismo operador se le vendan tickets falsos. Bueno, estos 5 temas tienen que considerarse en su conjunto para poder realmente tener un control. Ahora te voy a contar la historia de cómo el remedio agravó la enfermedad. Sí, cualquier empresa, al ver una situación de estas donde está desperdiciando gran parte de los recursos, trata de hacer algo, pero en la mayoría de los casos la reacción provoca un daño mayor que el mismo problema. Muchas empresas, ¿qué hacen? Empiezan a poner medidas como los sellos, candados, válvulas, controles de otro tipo, donde la empresa empieza a volverse hostil hacia el operador, asumiendo que todos los operadores van a actuar de esa manera. Y finalmente, como compañía, se pierde la alineación de objetivos. Bueno, pues el problema se puede agravar e incluso puede acabar con algunas compañías. Volviendo a la fábula de los 3 ciegos, ellos 3 podrían identificar que es un elefante por el olor. En el caso del combustible, el olor también lo delata. Para nosotros el olor es un cálculo muy sencillo, el rendimiento, que no son más que kilómetros entre litros. Parece sencillo. Sin embargo, este cálculo es un indicador que puede desglosarse para darnos información sobre lo que realmente nos interesa. Déjame darte de nueva cuenta 5 acciones que puedes tomar a partir del cálculo del rendimiento. 1. Cuando haces un cálculo de rendimiento entre carga y carga, puedes saber cuántos son los litros que debes repostar al vehículo para mantener su inventario original y evitar la pésima práctica de recargar a tanque lleno. ¿Por qué es una pésima práctica? Porque ahí hay una tara que no se contabiliza y que siempre estás perdiendo. Son aproximadamente 20-25 litros dependiendo del tanque. El repostar combustible por reposición de inventario es la forma más adecuada. 2. El cálculo cada 100 kilómetros. Este es un cálculo estándar en todos los vehículos, está en el tablero. Sin embargo, si tú tuvieras un reporte en donde puedes tener el cálculo cada 100 kilómetros de ese rendimiento, vas a poder identificar dónde hay las variaciones. Bueno, si es un vehículo que viene con carga,
debería de tener un rendimiento menor a si viene vacío. De manera que si un camión viene vacío y de repente en un tramo específico de 100 kilómetros pasa de un rendimiento de 4 a un rendimiento de 2, dices, bueno, en estos 100 kilómetros pasó algo. Y otras herramientas te van a poder determinar qué fue lo que ocurrió. ¿Qué te facilita esto? No tener que estar perdiendo tiempo ni destinar recursos a estar monitoreando las unidades en todo. Esta diferencia entre el rendimiento en estos 100 kilómetros puede generar una alerta y específicamente analizar solo esos 100 kilómetros. ¿Qué pasó aquí? Otra forma de desglosar este indicador muy buena es a través de la ruta o del viaje. Cuando tienes este dato de cuál fue el rendimiento total de un viaje en específico o de una ruta recurrente, puedes determinar también cuál es la rentabilidad de un cliente o de la misma ruta y poder hacer comparativos para diferentes vehículos o diferentes operadores que transiten esa ruta o hagan ese mismo viaje en otras ocasiones y que puedas cotejar también el siguiente, que es rendimiento por operador. Cuando tú puedes calcular cuál es el rendimiento específico de cada operador, puedes tener una idea de si está relacionado ese rendimiento con la fatiga, con la productividad de cada operador y de esta forma canalizar la capacitación, los bonos o las sanciones de forma puntual y evitar pasar una tabla rasa y que todos tengan las mismas condiciones. Esto te va a permitir hacer una gestión del personal dedicada, una gestión del personal uno a uno y qué políticas son las más adecuadas para tu empresa. Otro uso del rendimiento es cuando calculas el rendimiento por tipo de unidad. Esto te va a facilitar tomar la decisión de qué tipo de unidades son las que debes renovar en tu flota, qué marcas, modelos, porque son las más apropiadas para tu tipo de carga, tu tipo de trayecto, el tipo de operador. Ahora bien, ¿qué se necesita para gestionar el combustible a través del rendimiento? Bueno, 1. Contar con la información apropiada. Esto es que tengas la telemetría de los vehículos, cuál es el volumen de su tanque, cuál es su ubicación, su velocidad, su kilometraje exacto. 2. Establecer las reglas de negocio a través de las cuales quieres que se procese este flujo de información continua. 3. Procesar millones de datos que se están generando en tiempo real a través de servidores en la nube que puedan generar las alertas cuando se presente una desviación definida en las reglas de negocio con los datos originalmente generados. 4. Comprometer a los operadores en el logro del objetivo y de las metas de rendimiento. Así que necesitamos que él también asuma esta misión. 5. Tomar decisiones con base en la información confiable. Reduce proporciona una correlación entre los datos clave. ¿Cuál era el gasto presupuestado y cuál fue el gasto real? Otro tema súper importante es validar los datos de carga. Que ese registro se haya hecho en el lugar y en el momento en que el ticket lo dice y que se hayan recibido en el tanque los litros que se dice que se enviaron. De esta manera partimos primero de la base de que toda la información es confiable. Después de todo lo que has escuchado, ¿qué opinas de este tema? ¿Te parece innovador? ¿Cómo lo aplicarías? Compártenos tus comentarios porque recuerda, solo es innovación si hay un intercambio de valor. Gracias y hasta la próxima.